Muy buenos días a todos. Soy el doctor Jorge Zavala Castro, iniciando una serie de videos para establecer una comunicación con ustedes, hablando de temas de importancia, después de poco más de 2 años de este respetuoso silencio que se le debe dar a las autoridades para ver que cumplan lo que nos prometieron que iban a hacer. Aparentemente no es así, y yo creo que es una obligación de todos nosotros estar cercanos para poder discutir, debatir, analizar diferentes temas y luego hacer una conciencia para las próximas elecciones. Vamos a iniciar con un tema obligado, que es la enfermedad del COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad, es un virus de la familia de los coronavirus. Aparece en China y este virus estaba en algunos animales y por alguna razón de cercanía, de frecuencia, de genética, tiene las condiciones ideales para poder infectar al ser humano. Por lo tanto, por eso hablamos de una nueva enfermedad para el ser humano llamada COVID-19. Se llama Coronavirus Disease 19, que es la traducción en inglés de lo que es el coronavirus, producido por el SARS-CoV-2, que es el virus que lo produce, que es un pariente, un primo del virus que produce la enfermedad respiratoria aguda. Por lo tanto, conocemos bastante acerca de la enfermedad, pero al ser un virus nuevo que llega al ser humano, pues obviamente produce una enfermedad que estamos apenas conociendo y es muy importante conocer. Tenemos una idea de cómo produce el daño, como todos los virus se penetran en las células y a final de cuentas produce un proceso inflamatorio, produce se va directo a las vías respiratorias, se complica y se puede convertir en una neumonía y que aparentemente eso es lo que está produciendo la muerte, porque también hay factores involucrados dentro de esta enfermedad, como son los factores genéticos, la diabetes, la hipertensión, la obesidad y otras enfermedades que puedan estar contribuyendo a agravar el COVID-19 y por lo tanto producir la muerte. Aquí lo importante decir es que tenemos que tener mucho cuidado con este virus. Es un virus que se va a quedar, y eso lo vamos a repetir más adelante, se va a quedar, va a ser un virus endémico, ya apareció, ya encontró las condiciones adecuadas. ¿Y por qué se hace todo este recorrido hasta convertirse en una pandemia? Y esto tiene mucho que ver con los protocolos de contingencia, con el aprendizaje del ser humano de otras pandemias que aparentemente no hemos tenido. No hay una contención adecuada cuando sale en China, pero aquí lo importante para decir para los otros países, incluso para México, para los estados en México, es de que tampoco se tomaron las previsiones adecuadas, porque sabíamos que este virus iba a llegar. Este es algo que siempre pasa. Cuando aparece en China, todo el mundo decía, no va a llegar, se va a contener, va a desaparecer, y de repente lo encontramos en Europa, y de repente de Europa ya lo encontramos en América, y de repente se convierte en una pandemia, que quiere decir que está en varios países a nivel mundial, y la gente no sabe qué hacer, porque no teníamos conocimiento de cómo se iba a comportar, no teníamos conocimiento de la gravedad de la enfermedad que iba a producir, no teníamos conocimiento de cuánto tiempo se iba a quedar, y siempre pensamos que esto era algo pasajero, como ha pasado con otras pandemias que se han controlado, pero que tampoco hemos aprendido de ellas. Acuérdense ustedes de la H1N1. También fue un problema de salud, también fue un problema de diagnóstico, fue un problema para la gente, hubieron casos muy graves, hubieron muertos, hubieron enfermos, fue un problema económico, le costó mucho dinero a los gobiernos. Pero ¿qué es lo que pasa? No aprendimos nada, no aprendimos que cuando estamos viendo que por la globalización todo este tipo de enfermedades más tarde o más temprano van a llegar, no tomamos las previsiones adecuadas para poder, primero que nada, evitar que llegue, y segundo que nada, si llega, para poder contenerlo. Y de ahí se habla mucho de las fases. Entonces estamos hablando de la fase 1, que es la fase de preparaciones, cuando aparece el virus en China, nosotros tenemos que deberíamos haber estado preparados para eso. La fase 2, que es la contención. Ahí es donde empezamos a tener pacientes que llegan de otros países infectados, trayendo esa enfermedad, y tampoco se hace nada. O sea, tanto a nivel federal como a nivel estatal, se minimizó este problema. Y hemos oído historias de los primeros casos en México, de los primeros casos en Yucatán, en los cuales, por no tener un protocolo, por no tener un entrenamiento adecuado, por no tener la forma de hacer diagnóstico, por no conocer qué es lo que está pasando, pues empezamos a tener estos casos.
La fase 2 pasa a una fase 3, que es una fase de contagio comunitario, cuando empiezan a haber los primeros casos autóctonos, y ahí tampoco volvemos a tener un manejo adecuado de lo que posteriormente se convirtió en esta pandemia. Ya teníamos casos autóctonos, todavía no había un protocolo, todavía desconocíamos muchas cosas, o tal vez no quisimos conocerlas, o no pudimos conocerlas, no tenemos esa capacidad para poder contener, porque cuando empezaron los casos, la vigilancia epidemiológica era sumamente importante, el número de pruebas de diagnóstico es sumamente importante. A ver, cuando oímos los reportes diarios que oímos que en Yucatán se hace el 20% de pruebas a los pacientes sospechosos, que es más de lo que dice la Federación, que es el 10%, pero eso parece un pretexto, porque dicen que por eso van a aparecer más casos. No, van a aparecer más casos porque tenemos más contagios. Yo me pregunto, ¿qué pasa con el otro porcentaje que no se le está haciendo la prueba? Es gente que está afuera, es gente que está o enferma, o peor aún, es gente que no tiene síntomas, son pacientes asintomáticos que están diseminando la enfermedad. Entonces, esas son las condiciones que no estamos viendo que se están cumpliendo, que se está dando un mal manejo a partir de ello. Se toman medidas, sí se toman medidas, a veces precipitadas, muchas veces tarde, pero que al fin y al cabo no van acompañadas de algo muy importante, que es la educación y la capacitación para la salud en nuestro estado. De ahí la transmisión exponencial y sostenida viene siendo la fase 4, que es cuando ya tenemos casos. Acabamos de pasar el fin de semana más terrible de la pandemia. Tuvimos el viernes más de 90, sábado 97, domingo más de 90. O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué estamos en semáforo naranja? ¿Por qué se toman decisiones que a final de cuentas no entendemos? Esto va a crecer, esto hay que tener mucho cuidado porque esto va a crecer. Cuando las autoridades relajan las medidas sanitarias y de prevención, la población también lo hace. Entonces yo les conmino a tener mucho cuidado con esto, a tomarlo muy en serio y a final de cuentas a estar muy pendiente de lo que está sucediendo en nuestro estado y pedirle por favor a las autoridades que hagan lo correcto, que no lo hagan por presiones, que no lo hagan, pues si lo están haciendo por desconocimiento, pues que pregunten. Si lo están haciendo por falta de personal, pues hay que ver la manera de hacerlo, hay que hacer una vigilancia epidemiológica adecuada en todo el estado, y esto va a tardar un poco más. De las medidas que se han tomado, pues podemos decir que fueron adecuadas en el momento que las tomaron, y aún así tuvimos un aumento de casos, tuvimos los primeros muertos, y tampoco se rectificaron, se apuntalaron, o se pusieron otras nuevas. Esto siguió creciendo, pero cuando empezaron a quitarlas, cuando quitaron por ejemplo la ley seca, yo dije que esto iba a aumentar entre un 15 y un 25%, creo que me equivoqué, creo que fue muchísimo más, porque la gente salió a la calle, y esto pues obviamente no es lo adecuado. No podemos quitarnos toda la responsabilidad, nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros somos los únicos que podemos hacer algo por nosotros mismos, porque nadie más lo va a hacer. En la segunda parte les voy a hablar un poquito del tratamiento, y les voy a hacer algunas consideraciones acerca de esta nueva normalidad que estamos empezando a vivir. Soy el doctor Jorge Zavala, compártanlo, les mando un afectuoso saludo y en breve les voy a mandar el siguiente video.